7:49, me voy a corregir porque no es un bloque o una mesa en realidad de congresistas, sino de un congresista y destacados dirigentes políticos: Jorge del Castillo, ex secretario general del APRA, ex ministro, ex primer ministro, ex alcalde de Lima, Luis Taiz, ex secretario general de Perú Posible. Por ahí dicen que la reserva moral de la Chacana. José Gutiérrez, sí, congresista de Gana Perú. Caballeros, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, evidentemente nuestro punto de partida es el comunicado que emitido pues por la gran mayoría de partidos políticos. Gana Perú no lo firmó, ¿no? De ahí vamos a saber por qué. Impulsado, entiendo yo, por figuras como Jorge del Castillo y Luis Taiz, donde en realidad de alguna manera los partidos hacen una advertencia de preservar, ¿no?, el respeto del orden constitucional, democrático, institucional, y además hacen un llamado, por ejemplo, pues a respetar lo que son de alguna manera los ascensos, ¿no?, en los institutos armados, ¿no?, tal como corresponde, porque bueno, se movió el ambiente en los últimos días a partir pues de esta orden de inamovilidad. Luego hubo incluso pues una columna que a mi modo de ver fue un tanto estrambótica, ¿no?, en el sentido que no se sabía si el golpe venía por el lado de Ollanta Humala o por el lado de Antauro Humala, que era pues ya lo suficientemente surreal. Entonces, bueno, en estas circunstancias se emite este comunicado. ¿Por qué, Jorge del Castillo? ¿Por qué se emite este comunicado? ¿Por qué los partidos ven la necesidad de hacer este pronunciamiento? Mira, hace ya un buen tiempo los partidos políticos tenemos conversaciones, coordinaciones, hemos compartido espacios de diálogo. El propio gobierno ha convocado en varias oportunidades con más o menos resultados. Últimamente, a propósito del mensaje presidencial, emitimos un comunicado conjunto, que inclusive ahí sí firmó el Partido Nacionalista, en la que invocábamos ir a un proceso transparente, en fin. Y ahora hemos emitido un segundo comunicado, primero porque las circunstancias, si bien nadie puede racionalmente decir aquí va a haber un golpe, eso no estamos hablando de eso, pero crean un ruido político que debió ser deslindado en el acto por el gobierno. Si hubiera estado en los zapatos del primer ministro, hubiera salido de inmediato y decir: oye, usted, acá cortamos por lo sano, rechazamos completamente nuestra posición institucional, etc. Lo mismo que dijeron el lunes, lo pudieron haber dicho el viernes pasado, anterior. Entonces, esa incertidumbre nos llevó a todos los partidos a promover este pronunciamiento, ¿no? Primero, para defender el orden constitucional, el propio periodo presidencial, que no tiene por ser alterado en lo absoluto, y por cierto, advertir que cualquier transgresión tiene severas condenas. Dice incluso todos los rumores o maniobras que pretendan deslizar la posibilidad de una conspiración antidemocrática. Eso, o sea, no era necesariamente una amenaza inminente de algo, pero sí era cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Y lamentablemente hay en el ejército, en efecto, una división de grupos o generaciones, como se querrá llamar, que afectan hasta el proceso de ascenso posiblemente, y cuando hablan de que los antauristas, bueno, no faltan algunos oficiales, amigos o compañeros de promoción de Antauro, que también quieren hacer lo suyo. No creo que sea mayoría, pero no deja de sonar el río, ¿no? Luis Taiz, cuando en el numeral 4, ¿no?, de este comunicado se dice: respetamos la institucionalidad, por lo que los ascensos en las Fuerzas Armadas deben efectuarse con estricto respeto de la ley, según propuesta del instituto correspondiente. ¿Qué cosa quieren decir? Yo tengo entendido que la promoción del presidente Humala comenzaría a ascender a generales de brigada, me parece, ya a fines de año, ¿no? Entonces, ¿esto tiene que ver con alguna especulación con respecto a que se están moviendo fichas para que la promoción del presidente ascienda? Si usted ve ahí, hay un llamado a la integridad y la, digamos, autonomía de dos instituciones importantes. La primera, el Poder Judicial. Y nosotros decimos allí que el Poder Judicial debe de hacerse respetar su autonomía y bueno, sus fallos. Pero al mismo tiempo también le decimos al Poder Judicial que pues tiene que estar acorde con lo que ocurre y hacer sus propios trabajos internos a fin de que los que imparten justicia
realmente podamos estar contentos y tranquilos con este tipo de justicia que imparten, porque justo en ese momento habían toda una serie de movimientos de liberación de muchas cosas. Pero se pide, en el caso de los ascensos se pide respetar la propuesta de los institutos, es decir, por eso, que el poder político tiene que respetar esa propuesta de los institutos armados. O sea, se había pensado en bajar los años de antigüedad para poder ser general, y de 5 a 4 se han bajado, y eso pues implicaba que vamos a elegir a alguien que tiene los ojos verdes, el pelo rubio y la ¿cómo se llama? Y camina de esta manera, ¿no? Era hecho la medida. Claro, entonces lo que creímos, y esto había generado un problema dentro de la Fuerza Armada mismo. Entonces nosotros pensamos que era importante que se respetaran los fueros, y en este caso el fuero es la institucionalidad, porque no es que... Disculpe usted, ¿hablamos del ejército en este caso? Hablamos en general de las Fuerzas Armadas. Ajá. Porque esto no es solamente el ejército, la marina, la aviación, y allí lo que nosotros tratamos es que es las instituciones las que proponen los candidatos a ascenso, y el comandante general pues toma sus decisiones, pero no es que yo voy a poner a este antes. Entonces eso era lo que tratábamos de señalar y apoyar en ese sentido la institucionalidad dentro de la Fuerza Armada. No sabemos todavía si el primer Pedro Cateriano reconoce a Josué Gutiérrez como vocero del gobierno, pero sí sabemos que es prácticamente vocero de la bancada, o vocero alterno es Josué Gutiérrez aún, como tal, ¿no? No, pero le voy a hacemos recambio generacional. Muy bien, pero le voy a hacer primero la pregunta antes que saque el tajador. ¿Por qué el Partido Nacionalista no firmó este comunicado? Incluso Solidaridad Nacional se sumó pues al final. Sí. ¿No son, a ver, vamos 15 partidos. Vamos en un tema por partes, ¿no? Hay que reafirmar nuestro compromiso democrático, nuestra vocación, nuestra formación y nuestra convicción. Y cuantas veces se tiene que hacer reafirmaciones en esa línea, el Partido Nacionalista nunca va a estar esquivo. Siempre va a estar presente, lo ha dicho Jorge y Lucho también, saben perfectamente que nosotros hemos estado siempre solícitos a todo tipo de convocatoria para establecer con criterio, digamos, estricto de ceñirnos a la institucionalidad democrática del país, y en esa línea nosotros creemos que debe haber, primero, seriedad. Los partidos, las organizaciones políticas debemos ser muy serios en construir estabilidad en el país. ¿No le parece serio esto comunicado? Entonces, por eso no firmó... entonces, en esa línea, nosotros creemos que no se puede insinuar siquiera en este régimen, una sola conducta antidemocrática, y por lo tanto cualquier rumor que vendría por dentro de un autogolpe como se dio en el país el año 92, la rechazamos, y fue rechazada el mismo día jueves que se insinuó el tema. Todavía no había editorial de medios, no había nada, pero ya estaba el rumor, y fue el ministro de Defensa, que estuvo en Huancayo haciendo una supervisión, quien zanjó el tema. Salió el comandante de las Fuerzas Armadas a determinar también que en efecto, a aclarar además esto, y no ha tenido el rebote correspondiente, y día después una columna mediante el cual se insinuaba que este gobierno estaría preparando un autogolpe. Y eso para mí es rechazable bajo cualquier punto de vista, porque no se puede especular, no se puede generar un clima de zozobra e inestabilidad de manera irresponsable. O sea, el que escribió es un irresponsable, y todo lo que después se ha ido generando sobre ese tema ha sido irresponsable, porque si ya salió el ministro de Defensa, ya salió el mismo ejército a determinar que no hay nada de eso, y luego, como dicen, el día lunes se reafirma en esa vocación el vocero del Ejecutivo y del Gobierno, que es el señor Premier Cateriano, en esa línea. Entonces, dicho esto, yo creo que en todo lo demás hay que reafirmarnos en construir un escenario de diálogo permanente, porque esto además fortalece democracia, porque esto además
descarta cualquier especulación malévola que puede existir, porque ¿quién puede conocer el corazón perverso del hombre, ¿no? Que pueda estar urdiendo, buscar cualquier mecanismo para ponerlo ahí como tema de análisis, cuando la realidad es que el suelo está parejo y no hay nada en ese sentido, ¿no? Muy bien, ahora, para no quedarnos en este tema, ya cada uno ha planteado su posición al respecto. Jorge del Castillo, este segundo comunicado seguía precisamente a un primero que lo que buscaba era de alguna manera calmar las aguas políticas, ¿no? Y luego ya sabemos todo lo que se ha venido, hay una marea que no se ha detenido. En el caso del APRA, el conflicto con el nacionalismo parece casi pues irreversible, a pesar que el APRA pues solamente tiene 4 parlamentarios. De alguna manera prima en el ambiente esta idea de que claro, son 3. Dos los aguerridos. 3, exacto, 3 porque Carlos Cruz ya es de PP. 4, son 4 primas, perdón. De alguna manera prima esta idea que el nacionalismo está totalmente empeñado en que Alan García no tenga posibilidades electorales y el APRA le va a devolver el vuelto. ¿Qué será primero, pues, el huevo o la gallina? ¿No? Le va a devolver el vuelto, ¿no? De alguna manera aniquilando pues el futuro político de lo que se conoce como la pareja presidencial. En ese contexto, ¿usted cree que es de alguna manera posible que tengamos una campaña electoral más o menos pues civilizada, o lo que queda pues de gestión de gobierno se puede encauzar de alguna forma? Lo deseable es tener una campaña que haga magisterio, ¿no? Que transmita ideas, que haga proposiciones serias por el país. Yo creo que eso es lo interesante. ¿Pero Mauricio Mulder piensa igual que usted? Yo creo que sí, absolutamente. Ahora cada uno puede tener su estilo en cuanto a expresión, pero en cuanto a temas de fondo no tenemos discrepancias de ninguna naturaleza. Lo hemos invitado a Mauricio Mulder, insistentemente. Reitérele usted la invitación. Ya está bien. Por favor. No, más bien, qué bueno que estemos en el canal del Estado. Yo creo que eso habla muy bien del espíritu democrático. De eso se trata. Entonces, el tema es que nosotros queremos hacer una campaña de proposiciones, de seriedad. Pero hemos sido víctimas en los últimos 4 años, la verdad, de un ataque, como usted mismo lo ha descrito, ¿no? Innecesario, injusto, abusivo. La obsesión de algunas personas en el gobierno, no digo de algunas, pues no creo que todos, ha sido, oye, vamos a aniquilar al Partido Aprista Peruano, vamos a aniquilar a Alan García y a los dirigentes del APRA. Han perdido el tiempo y se les ha ido el gobierno entre los dedos sin avanzar más de lo que hubieran podido avanzar por estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Entonces, creo que es no han sabido, quizás la inexperiencia los ha llevado a ese punto. Pero hay que recuperar el tiempo perdido. Creo que esto es lo que nosotros no queremos hacer. Ahora, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, segundo comunicado. ¿Ha habido alguna respuesta formal del gobierno hacia los partidos políticos? Ninguna. ¿No les ha gustado? Ninguna respuesta. Entonces, ahora a iniciativa del presidente del Congreso Ibérico, se abre la idea de un diálogo, ¿no? No nos vamos a negar a los diálogos de ninguna manera, pero creo que hay que precisar, porque hemos ido como con 4 primeros ministros a diálogos anteriores también sin resultados, y ahora sin respuesta a 2 comunidades. Cuando la comunidad política del Perú le dice a la nación algo, yo creo que merecemos alguna atención, una respuesta, un comentario o los invitamos a tratar. Ahora vamos a ver esta idea del diálogo, cómo viene y con qué temas viene, ¿no? Vamos a ver. Permítame saltar, Luis Taís, por la alusión nacionalista y termino con usted. José Gutiérrez, se dice mucho, precisamente respondiendo a lo que señala Jorge del Castillo, que el nacionalismo de alguna manera no ve adversarios en democracia, sino enemigos en el terreno militar, siguiendo un poco la lógica pues de la formación misma del presidente. Jorge del Castillo dice, independientemente de que ustedes estuvieran o no de acuerdo, era la comunidad política la que está planteándole, sobre todo pues al gobierno, de alguna forma o en parte al gobierno, esta situación. Se está apoyando al gobierno. No hay respuesta de parte del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo cree usted que van a evolucionar pues estos diálogos políticos que se han convertido de todas maneras en una propuesta frustrante, ¿no? En lo que va de los últimos años, y que de alguna manera vuelve pues a presentarse pues con el encuentro que han tenido Cateriano e Iberico ayer, y cómo podrían de alguna manera agarrarse de esa cuerda para pues que el país tenga un poco más de tranquilidad política, ¿no? Bueno, este gobierno es un gobierno que aspira a que los partidos políticos sean la columna vertebral de la democracia y que se sustente justamente en su fortalecimiento. Y por eso creemos firmemente
en que las iniciativas de reforma que han sido planteadas en el Congreso de la República en materia electoral deben ser las que vayan en esa línea. No hay una vocación, por lo tanto, antidemocrática, y eso pasa también por una reafirmación que es básica. Yo no creo ver a los adversarios políticos como enemigos. Podemos tener posiciones, y hoy casi ya no hay discrepancias de orden ideológico en torno a grandes paradigmas que fueron en el camino de alguna forma diluyendo. Lo cual es el encono político más suicida, ¿no? Claro, cuando debería ser distinto, ¿no? Hay algunos que opinan que las fuerzas deben retomar una posición ideológica que pueden ser distintas, pero que en la práctica pueden ir contribuyendo con fórmulas distintas, que en la práctica pueden ir construyendo un país totalmente distinto, con objetivos comunes, sí, de desarrollo, de búsqueda de unidad y en fin. Entonces creo que en esa línea este gobierno sabe perfectamente que el diálogo fortalece el nivel, digamos, de que las políticas de Estado no sean excluyentes de un solo partido que puede estar ejerciendo gobierno, sino que es el patrimonio del concepto total que tienen las fuerzas políticas, y en esa línea el presidente del Consejo de Ministros en efecto está organizando una invitación a los partidos políticos para poder establecer un diálogo franco, abierto, sincero, y sobre todo en la agenda que se vaya a poner deben estar de alguna forma posiciones o temas que confluyen en esta transición democrática, que es una costumbre, ¿no es cierto? Un gobierno termina y el otro que debe asumirla, y en el clima electoral tiene que haber pues mensajes claros que nosotros debemos como Estado, como gobierno, responder a las expectativas de la población, ¿no? Luis Taiz, precisamente con respecto a las reformas electorales, y lo hemos venido discutiendo con ustedes en las últimas semanas en distintos escenarios, yo veo un desencuentro, un problema. Los organismos electorales ya han dicho, oiga usted, las reformas que están adelantando el Congreso no es lo que nosotros pedimos. El propio Mauricio Mulder ha dicho ayer, se están excediendo los organismos electorales en sus funciones. Pero al final lo que queda en la percepción de la ciudadanía, sin ir más lejos, bueno, estamos hablando del caso de la primera dama, pero hablamos también del caso de Alejandro Toledo en términos, por ejemplo, de lo que ha sido el manejo del dinero. El manejo del dinero es un problema para los partidos políticos en el Perú. ¿Cómo hacer para que este Congreso pueda llegar a algún tipo de buen puerto y le diga a la ciudadanía, sí, estamos dispuestos a reformarnos nosotros mismos y a decirle a la sociedad, vamos a ser más transparentes con nuestros recursos? A ver, yo quisiera empezar un poco primero con el tema del diálogo, porque yo he escrito algunas cosas con respecto al diálogo. El diálogo ha sido pedido por el presidente del Congreso y en ese sentido le pidió una reunión al primer ministro para establecer un nuevo diálogo y calmar las aguas. Pero el diálogo, primero no sabemos si el primer ministro va a hacer un diálogo con los congresistas, los voceros del Congreso, que puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, los voceros de cada partido en el Congreso, que puede ser con los partidos políticos, como lo han hecho en otras ocasiones, o las visitas a tomar tecito que hace el primer ministro a distintos líderes políticos, ¿verdad? Entonces no sabemos todavía cuál es la alternativa que el primer ministro va a tomar. Sí ha adelantado 3 temas: inseguridad ciudadana, economía y el niño. Y nosotros le decimos que eso no sirve, porque el niño, ya hay una comisión del Congreso de seguimiento del niño. Eso puede caminar perfectamente. En seguridad no hay necesita discutirlo con los partidos políticos. Que están por vencer. Inseguridad ciudadana, mire, en anteriores reuniones el APRA ha presentado propuestas. Nosotros hemos presentado propuestas en economía. Se nos va el tiempo. ¿Cuál debería ser la agenda? Entonces, ¿cuál debería ser la agenda? Nosotros queremos, son 3 puntos. Primero, ¿qué cosa ha pasado sobre lo que acordamos en la última reunión? ¿Qué fue? Que fue ¿cuándo? Fue la última cosa cuando se pidió que la DINI se reorganizara. ¿Qué cosa ha pasado? Nada. O sea, queremos saber. Hay una comisión que ha entregado su informe de reorganización de la DINI. A nosotros nadie nos ha dicho. ¿Usted lo sabe? ¿Qué cosa es lo que plantea? He podido hacer una entrevista. Sí. Pero se entiende. Usted tiene una ventaja. Los partidos políticos no tenemos la menor idea. Entonces, sobre eso, como ese se trataron 2, 3 temas más. Entonces nos gustaría saber primero
qué se ha adelantado sobre eso y qué es lo que se ha hecho sobre eso. Bueno, pero entonces, el segundo tema tiene que ver con las reformas políticas. Creo que sí hay tiempo para ponernos de acuerdo sobre las reformas políticas. Pero ponernos de acuerdo en serio, porque ¿sabe qué más? Si nosotros nos decimos 2, 3, 4, 5 y 6 reformas políticas, estas salen en un minuto. ¿Con qué más? Porque nos vamos. ¿No? Y finalmente el tercer tema era el tema relacionado a un programa de ordenada entrega del poder en el 28 de julio, porque creemos que el Perú no puede parar, y entonces poder tener un trabajo claro y sencillo sobre eso, estaría todo... Ahí hay elementos para un diálogo. El Perú no puede parar. Inclusive en las reformas políticas, yo creo que se pueden hacer ahora, aprobar lo que se necesita ¿cómo se llama? Dos sesiones, 2 legislaturas para hacer cambios. Podemos meter el tema del Senado. Lo que pasa es que la reforma política la han afeitado. ¿no? Exacto, está sin uñas. O sea, la verdad que así como está no vale la pena. ¿no? Una mala reforma es peor que una ausencia de reforma. La mejor reforma antes de cambiar la ley es garantizar unas buenas elecciones. La DIN y con claridad, asegurarnos de que uno va a hacer una campaña sin chuponeos ni seguimientos, creo que eso sería bastante. Qué pena que en el Congreso no está saliendo una buena propuesta legislativa. La han completamente recortado. Muy bien. La han afeitado como los toros. Bueno, muy bien. El Perú no puede parar, entonces se convierte en un eslogan multipartidario de repente, pluripartidario, ¿no? Así de repente ese es un buen principio para poder avanzar. Jorge del Castillo. Un presidente siempre tiene que pensar en gobernar hasta el último día y ejercer de eso se trata la democracia. Y por eso tiene que nutrirse con apreciaciones de distintas organizaciones políticas. Y la reunión con los partidos debe ser, ojalá, digo yo, ya con los candidatos que están ahí, digamos, para poder asumir un reto, digamos, democrático, que es el proceso electoral, porque eso también es bueno. Eso también es bueno, porque fortalece ideas en común. Y como usted dice, podemos tener un solo lema, ¿por qué no? Si se trata del mismo Perú. El Perú no puede parar y este programa tampoco, así que muchas gracias. Les agradezco Jorge del Castillo, Luis Taí, José Gutiérrez. Se han portado ejemplarmente. Pensé que estábamos en la Cámara de los Lores, así que bueno. Por gusto en la ambulancia. Sí, pues parece que no ha sido un gasto inútil ese. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ojalá las cosas se vayan encaminando. 8:11 de la mañana me voy a una pausa. Regreso inmediato.